Y vengo con ustedes a trabajar este curso de capacitación, que es un proyecto de una asignatura que se llama Proyectos de Educación para la Paz, la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El tema que elegí para trabajar con ustedes es la no violencia como cultura para la paz en la escuela. Una serie de estrategias o de métodos para mantener la paz en la escuela. Primeramente, la introducción. Bueno, tenemos que en la actualidad la clase dominante o la que se encuentra en el poder, el gobierno, nos ha manejado conceptos o categorías distorsionadas sobre la paz, sobre la guerra, sobre la violencia. Eso a su vez pues ha hecho como una naturalización de la violencia, ¿sí? Como un método para resolver conflictos, primero entre los países, como si fuera la única forma de resolver conflictos, después en los grupos sociales y por último en los individuos. Eso a su vez se transfiere a las instituciones educativas, pues son cada vez más comunes las agresiones y conductas irracionales en las que actuamos por instinto e inclusive ya en las que pues nos burlamos de los actos violentos o las agresiones que cometemos. El presente curso, como lo dije al inicio, tiene como objetivo descolonizar los conceptos de guerra, de paz y de violencia, así como promover la no violencia como método para transformar espacios educativos y promover la cultura de la paz y la democracia dentro de las escuelas y entre los estudiantes. Se plantean también, como parte de la capacitación para la cultura de la paz, unas breves estrategias para el manejo de conflictos y se les dará a conocer también la teoría del consenso. Poco a poco les vamos a ir desglosando los términos que aparecen aquí ahorita como nuevos o como diferentes para ustedes. ¿Sí? En la justificación, bueno, debemos decir que es necesario hacer este tipo de proyectos, este tipo de programas, de capacitaciones, debido a la creciente cultura de violencia y a la deshumanización que se nos transmite a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, las redes sociales, los contextos locales, familiares, inclusive vivimos violencia intrafamiliar, vivimos violencia contra las mujeres, vivimos pues violencia contra los homosexuales, es decir, tenemos muy poca tolerancia en cuanto a las diferencias que existen entre nosotros como seres humanos. Se está promoviendo de manera global, como lo dije, por parte de las instituciones de gobierno y los medios de comunicación, una naturalización de la violencia, es decir, que se haga cada vez más común, que se haga natural ante todos ver actos violentos, actos delictivos. Vemos como en la televisión nos muestran sin censura pues asesinatos, nos muestran imágenes muy fuertes que alteran pues nuestra sensibilidad. Por lo tanto, bueno, es pertinente también que desde las escuelas se establezca este contrapeso para humanizar, es decir, somos seres humanos, vamos a humanizarnos y promover la no violencia como método para lograr la cultura para la paz y la democracia. ¿Sí? Volvamos a ser hermanos, como dirían por ahí. Aunque para muchas personas esto sea una lucha en vano, porque dicen es que por todos lados está igual y ya no lo vas a cambiar, bueno, yo considero que abordar temas como la paz y la no violencia es viable, porque ustedes son los jóvenes, ustedes son el motor de cambio para el futuro. ¿Sí? Son las nuevas generaciones que van a estar decidiendo, que ya están decidiendo los temas pues, políticos, económicos, sociales que los rodean, familiares. Y a lo mejor no cambian el mundo, pero sí cambian en su manera de pensar, en su manera interna, en su manera de actuar, y ese es el objetivo de este curso. Apoyado en una frase de un gran teórico, Karl Marx, pudiéramos decir que yo en lo personal me identifico con la frase de que los pedagogos, es decir, los maestros,
solo se han dedicado a interpretar al mundo, y de lo que se trata es de transformarlo, y es precisamente por lo que estamos haciendo este curso aquí con ustedes de sensibilización. Adelante. Bien, como primer tema, si algo no se entiende me hacen la aclaración y volvemos a pasarlo. Tenemos la descolonización, ¿sí? Es un término que tiene que ver con la colonización mental. Ustedes saben que la colonia española vino aquí y a nosotros pues nos civilizó, por decirlo así, o ellos dicen que nos civilizaron. Entonces, esa es una colonia, la colonia que nos enseñó el español, que nos trajo pues, la cultura que tenemos hoy, la religión, muchas cosas que fusionó con nuestras culturas de nuestros pueblos originarios. Pero ahora se habla de una colonización económica mundial. Es decir, no importa de qué país seas, no importa qué lenguaje hables, todos vamos a entender la misma simbología que nos estén manejando de consumo, sobre todo de violencia, y pues ahí tenemos por ejemplo las marcas, todas las identificamos. ¿Por qué? Porque hay una colonización mental, es un conjunto de ideas o ideologías que han creado sujetos acríticos con su realidad. Tú puedes ver un hecho, o puedes rodearte de varios hechos y simplemente los ves pasar, pero no cuestionas, no te preguntas el por qué. ¿Sí? Nos ha hecho acríticos, nos ha hecho dejar pasar las cosas. Bien, pues este trabajo tiene por objeto contribuir a la lucha descolonial, que es dignificar y transformar la realidad. Nuevamente, ¿sí? Transformar la visión y por supuesto a las personas, que es a final de cuentas a quien nos interesa. Josh Hoberman nos decía que la imagen como recurso desplaza la idea. Por eso lo que vemos en la televisión, repito, las noticias, las series, películas y tendencias en redes sociales nos impacta demasiado, y aunque nosotros no nos demos cuenta, nos está moldeando una manera de pensar y de actuar que después venimos a reproducir en las escuelas. Y tenemos ahí los ejemplos del bullying, tenemos el ciberbullying, que pues ya también es subirlo a las redes para que los demás también se burlen y hacerlo viral. Bien, un contexto muy rápido, contexto histórico sobre la no violencia. Adelante. Uno más. La no violencia, bueno, una breve imagen aquí que nos habla de cómo los conflictos bélicos se han desarrollado a lo largo y ancho del mundo. Por aquí vemos a Gandhi, que fue un pacifista, vamos a hablar de él. Aquí está, bueno, nuestro país también. Tenemos a Pancho Villa, tenemos toda la cuestión de la Guerra Fría aquí en estos países. Acá tenemos los socialistas y bueno, vamos a darle para adelante. Sí. Inicialmente el concepto de no violencia de manera separada surge en 1946 con la creación de este instituto. Tiene por objetivo únicamente evitar la violencia entre los países. Recuerden ustedes que en 1945 inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que es la barbarie humana en todo su esplendor. Muertes, asesinatos, como si se tratara de animales, o peor que animales, porque bueno, siempre los animales cazan por una necesidad, matan por una necesidad, no lo hacen por placer o por orgullo o por sentirse más. Cosas que pasaron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, con la creación de la ONU de 1945 a 1990, se dice, bueno, hay que aplicar esa estrategia también de la no violencia para evitar los conflictos al interior de los países. Un gran personaje que supo aplicar esto de manera pues pacífica fue el hindú Mahatma Gandhi. Lo habrán escuchado alguna vez. Él tenía una filosofía que era el Ahimsa. Su ideal era el no maltrato entre los sujetos, la no discriminación y no generar daño en la vida de las personas. ¿Por qué se le cuestiona a Mahatma Gandhi en este caso? Porque sus huelgas de hambre, su lucha mediante la desobediencia civil fue muy buena y muy efectiva para liberarse de su colonia inglesa, pero él tenía otro concepto que era el Shararpa, que es tranquilo, resistencia pasiva, y que enfocaba todo a lo espiritual, al factor de la fe. Es decir, la iniciativa de paz debe de surgir desde mi interior, no desde el colectivo con las personas. Entonces él se quedó hasta ahí. Una más. La no violencia, bueno, que es
un método que tiene como visión de futuro construir una cultura que sirva para emancipar, es decir, liberar y transformar las cosas de manera pacífica, siempre de manera pacífica. Hablamos de que esto es un proceso cultural, no es una cuestión que se vaya a dar en lo inmediato, sino es un proceso a largo plazo. Digamos que este sería nuestro primer pequeño paso hacia la no violencia como cultura para la paz. Estamos nosotros en el ámbito educativo y estamos haciendo lo que es investigación-acción para humanizar nuevamente a las personas, en este caso a los estudiantes, de manera colectiva, con métodos y estrategias y sobre todo resultados concretos. Hablamos de resultados concretos. Esto que estamos haciendo hoy sería un resultado concreto, pero a futuro lo que queremos es que apliquen ustedes esto en su resolución de conflictos. Bien, tenemos a la violencia como un concepto que se nos inculca, pero hay que decirlo que también la violencia nos viene de manera ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Como un impulso vital. Desde el nacimiento de un bebé hay cierta violencia en las relaciones humanas, en las relaciones sociales hay cierta violencia, pero ha sido siempre por sobrevivencia y para el desarrollo. Es decir, es una violencia que destruye pero también reconstruye. Hasta cierto punto se podría decir que es necesaria. Es histórica y cultural porque desde el inicio de las civilizaciones hemos tenido la violencia para terminar en la paz o en la no violencia, es decir, estableciendo leyes, estableciendo instituciones para tener un determinado orden. Es simbólica porque se manifiesta mediante símbolos y signos de poder y obediencia que nosotros reproducimos culturalmente y ahora los llamamos estereotipos. Es decir, tenemos un estereotipo del rico, del pobre, tenemos un estereotipo del feo, del guapo, tenemos un estereotipo del norteamericano, un estereotipo del latinoamericano. Todo eso nos es inculcado de manera simbólica mediante una violencia que se conoce como violencia estructural. Un tipo de violencia estructural, por ejemplo, aplicado aquí en la escuela, sería pues las condiciones en las que estamos. No tenemos agua, no tenemos un plantel buenas condiciones, y pues como podrán ver tampoco tenemos energía eléctrica. Nos toca usar recursos o echar de la mano recursos como la batería que estamos ahorita ahí utilizando. Esta fuente la tomé del doctor José Carlos García Ramírez, que fue mi profesor en la asignatura y al cual pues le agradezco mucho que nos haya ilustrado con toda esta información. Tenemos la guerra, hablábamos de la guerra como método sobrevalorado para la paz. Históricamente vemos cómo la guerra es el rey de todo. Y dice, a unos los convierte en dioses y a otros en hombres, a unos en libres y a otros esclavos. La guerra ha sido la justificación para mantenernos divididos en clases sociales, para mantenernos siempre como oprimidos y opresores, ricos o pobres, discriminados y favorecidos, como quieran llamarlo. La paz es solo un sueño, decía Karl von Clausewitz. La guerra es un acto de violencia sagrado, es la continuidad de la política con otros medios, es decir, se ha justificado todo el tiempo la guerra como camino para llegar a la paz. Pero hablamos de violencia legítima. ¿Qué es la violencia legítima? Bueno, cuando hablamos de que tiende a generar un orden civilizatorio, cuando hay un progreso moral, ¿sí? Cuando del sufrimiento que provoca la guerra pasa a la concordancia y a la racionalidad, es decir, a las instituciones y el Estado para el pueblo, para la comunidad. Es decir, cuando tiene un beneficio el hecho de que se aplique la violencia como último recurso. Es decir, esto es lo que pudiera ser considerado como la paz real. Por otro lado, la violencia ilegítima, que es la que vivimos hoy en día, cuando vemos los bombardeos en otros países, cuando vemos los ataques a terroristas, en nuestro país también cuando vemos la lucha contra el narcotráfico, dice, es un impulso natural
caótico, no tiene rumbo humano, hablábamos de que pierde la humanización y es destructivo también. El único fin que tiene es destruir, no tiene ningún fin de construir. Rompe el lazo de reciprocidad, es decir, no comprende las relaciones fraternas entre los humanos, entre los hermanos, causa angustia, terror y daños psicológicos, económicos y culturales, es decir, se convierte en una situación de riesgo para la humanidad. Por eso es tan importante este curso y que reflexionen sobre qué estamos haciendo para resolver nuestros conflictos y cómo lo estamos haciendo desde el ámbito escolar. Adelante. Hablábamos de la no violencia. La no violencia la instaura un teórico que se llama James Sharp y nos dice que es una búsqueda del camino para la construcción de la paz. ¿Sí? Nos dan elementos como los que tiene Jürgen Habermas, que es un teórico alemán también, que nos dice que el diálogo siempre debe ser el elemento principal. Siempre el diálogo, la comunicación, platicar las cosas de manera consensada. La teoría del consenso nos ayuda a ponernos de acuerdo cuando tenemos diferencias. Y las estrategias para el manejo de conflictos nos ayudan a resolver, digamos, y a ver el conflicto de manera positiva como algo que se tiene que superar y resolver, no como algo negativo. ¿Sí? Lo único que tenemos para demostrar nuestros buenos usos es la razón, decía Fray Bartolomé de las Casas. Como seres humanos somos el único animal con la capacidad de razonar, es decir, de pensar las cosas. El animal actúa por instinto, por sentir. Nosotros somos el único animal que tenemos la capacidad de pensar las cosas antes de actuar. La teoría del consenso, primeramente hablábamos del diálogo simétrico, debe decir el diálogo entre los involucrados directamente en el problema o entre el conflicto. Hablamos de que eso le da una validez porque están todos los que participan en ese conflicto, una aceptación de parte de ambas partes que están en ese caso en conflicto o que tienen el problema, para formar un consenso ideal. Un consenso ideal es un acuerdo que se logra entre todas las partes involucradas. ¿Sí? Es decir, si hay un conflicto entre alumnos en la secundaria, el consenso ideal sería pues los alumnos obviamente que están en conflicto y puede haber la presencia de alguien más extra, no sé, padres de familia, de profesores, pero tienen que estar presentes los alumnos porque ellos son los que ocupan el consenso. De nada sirve que los padres como representantes lleguen a acuerdos en lugar de ellos si los alumnos ni siquiera están presentes para escuchar qué se acordó o qué se está teniendo como solución. Eso nos da, el consenso ideal nos da un consenso efectivo y que posteriormente puede ser normativo, es decir, que se instaure como una ley o un orden para que a partir de ahí ese sea el camino o el rumbo para resolver ese conflicto, ese problema entre alumnos. Que como ustedes saben y son adolescentes, conflictos los hay. Ahorita precisamente existen conflictos aquí en el grupo y es necesario saber resolverlos, no recurrir a la violencia, no recurrir a la agresión, porque entonces esto no tendría ningún sentido. Bien, estrategias para el manejo de conflictos. Lo primero es evitar la acción y retirarse. Tenemos una idea de que tenemos que ser valientes y tenemos que afrontar todo como se nos venga, pero no siempre es la solución. Muchas veces también tenemos que saber pensar las cosas y retirarnos del conflicto. La no violencia como comportamiento activo. Hablábamos de qué es la no violencia. Bueno, es una cultura que tiende a resolver todo de manera pacífica, mediante una resistencia, pero de manera pacífica, que el otro entienda que estás en desacuerdo, pero no necesariamente tienes que llegar a una agresión física o una agresión psicológica para que él lo sepa. El uso del lenguaje mesurado para persuadir, es decir, cuando tenemos un conflicto regularmente gritamos, nos exaltamos y agredimos. Tenemos que ser tranquilos, es difícil, pero tenemos que ser tranquilos para poder dialogar de manera pacífica. No minimizar las capacidades del contrincante, es decir,
el otro, el que se encuentra enfrente de nosotros, tiene ideas diferentes y no tenemos por qué tampoco considerarlo menos. Es una persona como nosotros y también tiene derecho a ser escuchado. Utilizar recursos normativos para disuadir, es decir, cuando ya no se puede más, podemos utilizar las leyes, en este caso los reglamentos escolares, para coaptar esas, pues digamos que conductas que no son apropiadas dentro de la institución y fuera de ella también. Buscar siempre el consenso respetando el disenso. Es importante que ustedes sepan que el consenso se da mediante el disenso primeramente. Todos estamos en desacuerdo, pero vamos buscando el camino para trazar una misma línea, una misma ruta para seguir. Asumir posturas ecuánimes pero no confiadas, es decir, tenemos que pensar en que tenemos que ser justos, pero no por ser justos vamos a ser también, digamos, confiados o dejados en ese sentido. Un principio es el que al que quiere y no puede, hay que cooperar con él. Hay personas que quieren cambiar, que quieren transformarse, pero no pueden, no saben cómo. A esos es a los que hay que ayudar, ¿sí? Hay que cooperar con ellos, hay que platicarles, hay que informarles de esto en la familia, un hermano, un primo, nuestros mismos padres, nuestros amigos, ¿sí? Hay que enseñarle, hay que platicarle acerca de que hay otras vías y hay otros conflictos, hay otras maneras de resolver los conflictos. Al que no quiere, de plano no es fácil convencerlo de esto, es decir, solo va a tener como única herramienta la violencia, la agresión. Por último, tenemos el apartado de aportaciones y conclusiones, ¿sí? Donde vamos a recabar algunas opiniones de ustedes, en las que pudieran dar comentarios que sean significativos para el trabajo que realizamos aquí con ustedes. Y cerraría con esta frase del doctor José Carlos García Ramírez: cuando la razón habla, la violencia calla. Es decir, si pensamos antes de actuar, utilizamos nuestras capacidades y utilizamos sobre todo ese sentido y esos sentimientos que tenemos como seres humanos, es probable que no tengamos que recurrir a la violencia para resolver un conflicto o para ponernos de acuerdo. Nadie nos dice que en este mundo tenemos que estar peleados. Bueno, sí nos lo dicen de manera abierta los medios de comunicación, nos lo transmiten, pero nosotros no tenemos por qué seguir esa cultura. Nosotros podemos ir por un rumbo diferente en el que, si no nos congeniamos como amigos, sí podemos congeniar como comunidad, como colectivo, es decir, aprender a vivir juntos, todos de manera pacífica. Gracias, les agradezco a todos, a la camarógrafa, a los alumnos y pues también a mi profesor que me está viendo allá, le envío un cordial saludo. Yo opino que, existen palabras para, que no exista la violencia y no solo nada más a golpes. Es lo que yo opino. Pues yo opino que de este diálogo que nos habló el maestro, pues está muy bien, porque antes de acudir a una situación a golpes, pues podría ser más favorable pues de hablar con palabras para no llegar a una situación muy violenta, porque luego podría haber pues más problemas y pues se resuelven más fácil las cosas hablando para que no haya violencia. Pues yo opino que no es necesario llegar a la violencia, siempre pues es mejor dialogar las cosas, no irse directo a la violencia como muchas personas. Es mejor dialogar y pues pensar antes de lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Pues yo pienso que la violencia no se debe llevar a la agresividad, porque puede dañar a las personas.
Por ejemplo, en mi familia tenemos la cultura de la no violencia. Tratamos de cada que tenemos un problema, solucionarlo hablando. Eso lo puedo llevar a la escuela, a cualquier parte donde yo salga, porque así está en mi familia, que no usamos la violencia.